Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo acepto en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Este pasaje pertenece al libro de los Efesios, capítulo 1, versículos 3 al 7. Para poder entender el perdón desde el punto de vista bíblico, debemos considerar dos dimensiones fundamentales. El primero es el perdón de Dios hacia los seres humanos y el segundo, el perdón de las personas entre sí. Lo cierto es que la doctrina del perdón tiene privilegios, pero también tiene responsabilidades y consecuencias. Por lo tanto, la palabra afirma que si no perdonamos, no seremos perdonados por nuestro Padre que está en los cielos. Buenos días a la familia de Dios en este domingo 15 de febrero del año 2026. El mensaje de hoy se ha titulado Perdón limitado o ilimitado. Antes del mensaje, oramos. Gracias, Padre eterno, Dios de misericordia y de perdón. En esta mañana alabamos y exaltamos tu santo nombre. Agradecido en este día porque por tu gracia y tu bondad, todo aquel que declare que Jesús es su Salvador, recibirá vida eterna y la liberación de la esclavitud y la culpabilidad del pecado. Que sea tu Espíritu Santo lámpara en nuestro camino para guiarnos a la meta final, la vida del Altísimo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Me gustaría preguntar lo siguiente. ¿Forma la palabra perdón parte de su diario vivir? ¿Está este perdón adherido a su ADN? ¿Es el perdón adquirido como una enseñanza dentro del núcleo familiar o del núcleo religioso? ¿Piensa usted que cumple con todas sus deudas? Al momento de hablar del perdón de Dios para los seres humanos, lo podemos ver como el perdón que puede producir un padre para su hijo. Esto, desde el punto de vista del pensamiento, es real, pero hasta cierto punto resulta difícil de entender, porque en muchas ocasiones nos adueñamos de la idea de que solo basta con el perdón y que no se necesita nada adicional. Pero la realidad es que este perdón está condicionado. Es por esta razón que al leer el libro de Mateo en su capítulo 6, encontramos la oración del Padre Nuestro y en su versículo 12 se afirma lo siguiente: perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. La Biblia a menudo compara el pecado con una deuda o una ofensa. Cuando apelamos a este perdón divino, debemos de entender que éste se hace posible solo gracias al sacrificio de Jesús en la cruz. En otras palabras, su sangre fue derramada para pagar el precio justo por nuestros pecados. De eso trata el maravilloso versículo 7 de Efesios capítulo 1 que nos dice: en quien tenemos redención por medio de su sangre, el perdón de los pecados, según las riquezas de su gracia. Lo cierto es que para ser redimidos existe una condición. Existe un requerimiento y este es el arrepentimiento por confesión de nuestros pecados, para así poder recibir el perdón de Dios. Esto es lo que nos dice Primera de Juan capítulo 1 versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando Dios perdona, Él decide no recordar el pecado, separándolo tan lejos de nosotros como está el oriente del occidente. De esto es lo que se trata el Salmo 103, versículo 12. Cuanto lejos está el oriente del occidente, así de lejos quita de nosotros nuestras transgresiones. Por otro lado está el perdón entre los seres humanos. Es el llamado perdón horizontal.
Es un mandato basado en el ejemplo de Cristo. La Biblia exhorta a los creyentes a perdonar a otros de la misma manera que Dios nos ha perdonado a nosotros. Por lo tanto, se trata de una obligación y no de una opción. Así lo podemos leer en el libro a los Efesios, en su capítulo 4, versículo 32, donde se afirma lo siguiente: Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Cuando podemos lograr este tipo de perdón, estamos hablando de liberar el rencor y la venganza. Esto es una decisión intencional de liberar al que nos ofende de la deuda, no con el castigo o una retribución que merecía, no guardando sentimiento ni buscando venganza. Al momento de actuar de esa manera, renunciamos al derecho de esto último. Jesús nos enseñó que debemos perdonar constantemente, no solo un número limitado de veces. Esto es evidente en el libro de Mateo, en su capítulo 18, versículos 21 al 22. Aquí se escribe lo siguiente: Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Pedro, con este tipo de pensamiento, trataba de poner límites a la gracia y a la misericordia de Dios. De la pregunta de Pedro podemos entender dos cosas. En primer lugar, este personaje no era un simple pescador con un ligero aprendizaje de la santa enseñanza del pueblo de Israel. Él conocía lo expresado por el profeta Amós, el cual declaró que Jehová producirá condenaciones a las diferentes naciones por 3 ocasiones, pero en la cuarta transgresión Dios no revocará el castigo. Y en segundo lugar, conocía los dichos rabínicos de su época. Estos enseñaban que el perdón a su prójimo se perdonará por 3 ocasiones, pero en la cuarta no se perdonaba. Por lo tanto, el perdón se limitaba a 3 ocasiones. Pedro trataba de proponerle a Jesús un nuevo desarrollo en la doctrina del perdón al preguntar: ¿hasta 7 veces? Por lo tanto, trataba de colocarse por encima de lo enseñado por el profeta y los rabinos de su época. Sin embargo, la respuesta de Jesús lo llevó a la realidad. No será suficiente el perdonar en 3 o en 7 ocasiones. No existe un número de veces para el perdón. Este debe ser ilimitado. No importará el total de las ofensas en su contra, del maltrato, de las deudas. No se tratará de nada de eso. Si tu hermano vuelve y busca el perdón, debes de perdonar. Termino el mensaje de hoy con lo siguiente. Jesús advierte que nuestra disposición a perdonar a los demás es un reflejo de si hemos entendido y aceptamos el perdón de Dios en nuestra vida. Las palabras más certeras con relación a la doctrina del perdón la podemos encontrar en el libro de Mateo, en su capítulo 6, versículos 14 y 15. Aquí se nos dice lo siguiente: Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Por lo tanto, el cristiano debe entender que el perdón bíblico se trata de la gracia. Es la manifestación sublime de un acto de amor y misericordia inmerecida de parte de Dios para los seres humanos. Pero esto va más allá. Es sinónimo de liberación. Es la cancelación de una deuda que nos brinda Dios por su gracia y que debemos nosotros manifestar hacia nuestros semejantes. En otras palabras, es la decisión de aceptar el perdón de Dios para de esta manera someter nuestra voluntad a su voluntad para así no guardar rencor. Es convertir nuestra ira en gracia y misericordia
para mostrar lo que Dios ha realizado por todos nosotros. Por último, el perdón es un acto transformador. Es un proceso que libera al ofendido. Le pregunto al finalizar el mensaje, ¿es el perdón limitado o ilimitado? Que la paz y la gracia de nuestro Padre Celestial y de su Hijo Jesucristo esté con ustedes desde y hasta la eternidad. Y el pueblo del Señor dice amén, amén y amén.